mensajito de... Bueno, y por mi lado, bueno, yo tengo un currículum bastante más modesto que el de Javier, pero también llevo toda la vida en este ámbito de las ventas B2B, con empresas propias y ajenas. Doy clases en alguna escuela de negocios y universidad, como la escuela de grado Leiners de la Universidad de Mondragón, el podcast de Yo también vendo empresas. Bueno, ahí vamos. Soy vendedor y sigo, es decir, me dedico a la consultoría y a la formación en ventas B2B, pero sigo siendo vendedor, a mucha honra, ¿eh? Con la cabeza alta. ¿Y qué hacemos en Outbounders? Para los que no nos conozcáis, pues nos dedicamos a consultoría y formación en ventas B2B. Es decir, damos formación o bien en la parte de prospección o en la parte del resto de etapas del ciclo de venta y nos dedicamos también a montar procesos y playbooks en este ámbito. Bueno, vamos al grano. Si esto arranca, que no sé qué le pasa. Ah, que se me ha ido aquí. Vale. Bueno, vamos a ver. Una vez que hemos definido una serie de indicadores que consideramos claves dentro del ámbito de las ventas B2B, pues a muchos nos surgía y nos sigue surgiendo la pregunta de, oye, ¿qué objetivo, qué meta debo establecer para cada una de estas métricas? ¿Qué es lo razonable? ¿En qué espejo me miro? ¿Cómo sé que si yo pongo un 20% de objetivo en la contactabilidad o en el tránsito de oportunidad a venta es algo razonable? Entonces nos surge esta duda, ¿no? O al menos a mí me surgía mucho. ¿Y qué hacemos? Bueno, pues intentamos buscar un espejo en el que mirarnos. Oye, ¿y a ti cómo te va? Oye, y busco en Internet, ¿no? Estudios comparativos. Así que esto es un poco lo que intentamos hoy tratar y responder. Porque necesitamos, como pongo ahí en la frase de debajo, un poco más allá de nuestro propio histórico y de la intuición, pues marcos de referencia. Entonces, esto es lo que vamos a intentar tratar hoy en el webinar. Primero os voy a dar aquí algunas definiciones, más que nada para asegurar que todos estamos hablando en los mismos términos, muy rápidamente. Vamos a tratar tanto la generación de negocio por vía, digamos, de gestión o tratamiento de aquellos leads que son generados desde marketing y que luego los equipos de venta tienen que recoger y llevar al resto de las etapas, pero también vamos a tratar la gestión puramente outbound, es decir, prospección pura y dura a partir de listas de cuentas. Voy a silenciar aquí a este hombre que me parece. Voy a silenciar a este hombre, ya está. Entonces, por definir algunos términos, ¿qué es un lead de marketing? Pues un lead de marketing es alguien, una persona, normalmente de una empresa, que ha interactuado con nuestros contenidos o nuestras acciones que se han gestionado desde marketing. Pues yo que sé, se ha bajado un recurso o ha asistido a un webinar como este. Eso es un lead de marketing. ¿Qué es un MQL? Por entendernos de nuevo. Pues Marketing Qualified Lead es uno de estos leads que se han gestionado desde el esfuerzo de marketing, pero que ha sido cualificado, ¿vale? En base a una serie de criterios, cada empresa tendrá los suyos, ha sido cualificado como un lead apto para ser pasado al equipo de ventas para que lo gestione. Es decir, no es cualquier lead de marketing, sino es aquel que ha pasado un determinado, lo que se llama lead scoring, una serie de puntuación. Pasando aquí a la parte de prospección, el palabrejo prospect, que se utiliza mucho en el mundillo, es alguien que encaja con alguno de mis perfiles de cliente ideal o de segmentos de empresas a los que yo normalmente quiero contactar y que además cumple con otro criterio, y es que es un buyer persona o es un rol de interlocución para mí válido. Imaginemos que yo me dirijo a directores comerciales de empresas de seguros. Pues ¿para qué voy a contactar a alguien que no está dentro ni de empresas de seguros ni es director comercial? ¿Vale? O sea, esto es un prospect para nosotros, así lo entendemos. ¿Qué es una apertura en prospección? Pues es una reunión efectivamente mantenida gracias a los esfuerzos de prospección comercial. ¿Vale? ¿Y qué es una oportunidad? Pues es una de estas reuniones que se mantienen efectivamente y que de nuevo, en base a una serie de criterios, decidimos transitarlo al pipeline de ventas, al embudo de ventas. Es decir, pasa a ser una oportunidad real, con chicha. ¿Vale? Hechas estas definiciones, nada, mencionar que son dos los escenarios que vamos a intentar cubrir. Uno es este, en el cual a partir de estos leads MQLs desde marketing que han pasado el lead scoring, llegan a un equipo de prospección o de vendedores, que su objetivo es gestionarlos por diferentes canales
para convertirlos en una apertura, en una reunión o en una demo, ¿vale? Y lo mismo desde la perspectiva del outbound puro. Aquí ya no partimos de leads. Aquí partimos de una lista de cuentas, o en el mejor de los casos, de una lista de cuentas y de personas. Y aquí hay un equipo de prospección, de SDRs, que tienen que, de nuevo, pues en base a conversaciones, generar esas aperturas. ¿De acuerdo? Aquí voy rápido porque simplemente es para introducir los conceptos. Bien, vamos a empezar a tratar o a ver métricas de estudios de mercado que hemos ido localizando y vamos a empezar por la parte de la gestión de esos leads de marketing. Es decir, aquí el punto de partida no es una lista de empresas, sino que es un lead que ha sido generado por marketing y que, debido a una serie de pasar esos criterios de cualificación, llega al equipo de ventas. ¿Vale? Nos hemos basado y vamos a enseñaros dos tipos de estudios. Uno, benchmarks que hay de consultoras, como esta que os voy a contar de Topo, ¿vale? Que fue comprado por Gartner y que es pues un informe en el cual lo realizaron en el 2019 en base a 179 empresas de alto crecimiento en el ámbito B2B. Pero también vamos a ver métricas que tienen que ver con algunos clientes de Outbounders que han decidido y que han aportado el Me tengo que compartir dejar. sus métricas, ¿vale? No, yo me tengo que ir con el Entonces, móvil. en esta primera, voy a silenciar a esta chica, en este primer estudio, lo que vemos es que tenemos tres métricas fundamentales, que son, oye, de MQL, de ese lead que me pasan desde marketing, ¿cuántos transitan a ser una apertura? Es decir, conseguimos realmente mantener una conversación, una reunión o hacerles una demostración. La siguiente métrica es, de esas aperturas que hemos realizado, de esas reuniones que hemos mantenido o esas demos que hemos realizado iniciales, ¿cuántas van a transitar a oportunidades dentro del pipeline? ¿De acuerdo? Y luego la otra métrica fundamental sería, oye, de esas oportunidades, ¿cuántas finalmente conseguimos vender? Y este estudio es muy interesante, este que realizó Topo, porque, a ver, alguien está aquí hablando. Bueno, y, por favor, silenciar los micros para que no se oiga el ruido de fondo y así podemos concentrarnos mejor. Bien, lo interesante de este estudio, ¿vale? Es que se preocuparon en medirlo en base a diferentes tickets de venta medio anuales. Pues vieron empresas de 0 a 25.000 dólares anuales de ticket de venta medio, de 25.000 a 75.000, etcétera. Y aquí tenéis los resultados, ¿no? Pues fijaros que si hacemos el promedio de los leads que le llegaban al equipo de ventas en estas 179 empresas, en media, un 19% conseguían transitar a apertura. ¿Cuántas de apertura a oportunidad? Pues la cifra es importante, un 58%. ¿Vale? Veis que aquí varían en función de los diferentes tickets medios, ¿vale? Siendo menor en los en los más altos y siendo mayor en los de ticket medio, pues menor. Y finalmente, de esas oportunidades que transitaban al pipeline, ¿cuántas convertían en ventas? Bueno, pues aquí tenéis la cifra media, 22%. Es decir, por resumir, de 100 MQLs, 19 pasaban a ser aperturas. De esas 19 aperturas, 11, el 58%, transitaban a ser una oportunidad en base a los criterios de cualificación que cada empresa marcaba en el funnel de ventas y 2,42 llegaban a ser ventas, ¿vale? Con lo cual, el win rate medido desde el MQL, o sea, cuántas ventas consigo desde el MQL, estamos hablando de que en el estudio de Topo es un 2,42%. 2,42 de cada 100. Y aquí, Javier, te doy paso. ¿Qué es lo que ves aquí? ¿Qué es lo que puedes comentarnos? Vale, lo primero que me gustaría aclarar es que tenemos tres tipos de situaciones, dos las has comentado, y hay una tercera, que es lo que sería un lead puro de inbound, que aquí no lo tenemos ahora mismo reflejado con estadísticas, pero los ratios de conversión varían mucho de un caso a otro. El lead puro de inbound es aquel lead que ha trabajado con algún contenido, algún recurso nuestro y nos ha solicitado el lead una reunión. Lo primero que ocurre ahí es que el ratio de conversión de MQL a apertura es elevadísimo, normalmente. Dependiendo del tipo de negocio, puede haber ratios un poco más bajos, pero porque son, digamos, los varias personas son gente que suele estar en la calle y que son difíciles de que se presenten a las reuniones. Pero la conversión es mucho más elevada.
El siguiente es el que estamos viendo aquí, que son leads de inbound, pero no inbound puro. Es decir, gente que ha interactuado, que ya nos conoce, sabe algo de nosotros, sabe lo que hacemos, qué problemas solucionamos, pero que nosotros tenemos que atacarles. Es decir, somos nosotros los que iniciamos el contacto hacia ellos. Y luego está el outbound puro, que ha comentado David, que es gente que ni nos conoce probablemente ni nos espera y les contactamos. El siguiente punto que me interesaría resaltar aquí es que veis, al ver el ticket medio anual que está dividido este segmento, si os dais cuenta, hay una correlación directa entre el ratio de conversión y el tamaño del ticket. Es decir, a mayor tamaño de ticket, menor conversión. Si os dais cuenta, todas las métricas van evolucionando a la baja, salvo algún caso de apertura oportunidad, oportunidad venta entre los dos segmentos intermedios. Esto es algo normal en B2B, que los ratios de conversión vayan bajando porque esto está relacionado normalmente con dos parámetros. Uno, la complejidad del producto que estamos vendiendo y dos, la complejidad de la organización a la que estamos vendiendo. Es decir, empresas más pequeñas suelen tener ratios de conversión más altos y empresas más grandes, ratios de conversión más bajos. Productos complejos, ratios de conversión más bajos, pero con un ticket muy elevado. Productos más sencillos, más transaccionales, ratios de conversión más elevados, ticket medio mucho más bajo. Sí, sí. Nada más por mi parte, David. Fenomenal. Bueno, pues vamos a pasar al siguiente estudio, ¿vale? Que en este caso es una consultora de tecnología de ventas y no es un estudio tan completo. Es decir, encontrar benchmarks no es tarea sencilla, ¿vale? A mí nos ha costado bastante localizar fuentes. En este caso, no especifican por ticket medio, como podéis ver, y los ratios son considerablemente mayores. En este caso, que es un estudio basado en su propia experiencia, es decir, en cómo venden ellos, y en algún otro caso de estudio de clientes que han conseguido acceder a los datos, han sacado esta tabla, en el cual fijaros que estamos hablando de unos ratios de apertura del 50%, de nuevo estamos en el ámbito de esos leads de inbound, de apertura a oportunidad un 38,6%, y fijaros que aquí aumenta considerablemente, en este caso, a un 33% el ratio a venta. Es decir, por resumir, de 100, 6,36 consiguen la venta, ¿vale? A mí, sinceramente, me da bastante más confianza este estudio, que podéis acceder a él y lo podéis revisar, es un estudio bastante en profundidad, que en este otro. Pero bueno, hemos traído un segundo ejemplo porque ya empezáis a vislumbrar que el alcanzar una conclusión o el dar una respuesta exacta a esa pregunta que yo hacía al principio de ¿en qué espejo me debo mirar? No va a ser tarea nada sencilla. Javier, ¿aquí tienes algo que añadir? Conectarlo con lo que he comentado antes. A mí estos ratios que son bastante elevados de conversión en las tres etapas para este tipo de leads inbound, al ver estos ratios, a mí lo que me dice es que seguramente la muestra sobre la que han sacado esta información se refiere a empresas pequeñas o relativamente pequeñas y o producto muy sencillo, muy transaccional, o sea, del que está casi en el límite de autoservicio, que el cliente podría llegar y contratar por sí solo sin asistencia de un comercial. Efectivamente. Vale, pues vamos a pasar a otro tipo de métricas que no son tanto de conversión en el funnel, pero que también son muy relevadoras, son muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, de nuevo, yendo al estudio de Topo, pues se preocuparon en preguntar a los encuestados cosas como, oye, ¿qué método de cualificación es el que empleas dentro de ese proceso de generación de negocio, de generación de nuevo negocio, ¿no? Y fijaros que aquí varía bastante el tema del ticket medio, ¿no? Por ejemplo, en las empresas donde se vendía un ticket que vendían un ticket medio menor, utilizaban en sus procesos de cualificación tanto el descubrir si había o no un presupuesto, cuál era el proceso de compra en cuanto a la persona con la que estaban hablando y entender, pues eso, la autoridad. Evidentemente, si había o no había una necesidad, un pain, una carencia. Y luego también la parte de prioridad, porque tú puedes tener una oportunidad, pero no ser urgente. Con lo cual, a la hora de cualificar, para vender en un plazo razonable, me interesa saber, oye, esta urgencia, ¿cuándo la quieres resolver?
Sin embargo, como veis, según íbamos avanzando en el ticket medio, el proceso de cualificación se vuelve menos exigente. Hasta el punto de que, por ejemplo, en este tipo de situaciones, con tickets de venta muy altos, realmente de lo que se preocupan inicialmente es de decir, oye, ¿hay una necesidad encima de la mesa? ¿Hay un pain? ¿Qué lógica tiene esto, Javier? A ver, a mí personalmente creo que en mi experiencia, este cuadro refleja lo que ocurre en el mercado. Para mí hay dos parámetros que son los fundamentales y que sí o sí tienen que estar siempre y tienen que estar muy bien trabajados en la fase de cualificación y prospección. Uno es la parte de autoridad y otra es la parte de necesidad o pain que tiene el cliente. Esos tienen que estar sí o sí. Como alternativa adicional, la parte de prioridad en el tiempo, o el timeline o cuándo esperan solucionar el problema puede ser relevante, pero tampoco es tan importante. Y el budget para mí solo es importante cuando estás hablando de tickets bajos y clientes pequeños. ¿Por qué? Porque ahí vas a tener mucha volumetría y por tanto necesitas filtrar muy bien lo que vas a pasar al equipo de ventas posteriormente. Ujú. Entonces, puede ser que tengan la necesidad, que la tengan con relativa urgencia, que estemos hablando con la persona adecuada, casi seguramente en empresa pequeña, pero no tienen presupuesto. Por tanto, ¿para qué voy a molestar a un comercial en que tenga una reunión si ese cliente no puede acceder a ese servicio? Entonces, para mí el resumen es fijaros en autoridad, es decir, que la persona con la que estoy hablando tenga cierto nivel de o bien decisión o influencia en el decisor y que haya un pain, una necesidad identificada de forma muy clara. Esos son los básicos. Pero mira, luego el resto de métricas también son interesantes. Oye, ¿cuántos leads se asignaba a cada persona? 195 de media. Ojo, hay que tenerlos, ¿eh? No todo el mundo tiene 195 leads que gestionar al mes, cualificados. ¿Cuál era la duración o el número de toques, el número de touch points que se metía en la cadencia de contactabilidad? Es decir, a mí me llega un lead, soy un vendedor, tengo que hablar con un tal Javier Jordén y hay un número de intentos limitados en el tiempo de poder establecer esa contactabilidad. Pues aquí tenéis la media, ¿no? 17 toques. ¿Cuánto duraba ese proceso de contactabilidad, de intento de llegar a hablar con Javier? Pues aquí tenéis un poco también la media, lo podéis revisar porque esto os lo vamos a mandar, la presentación. 20 días. Y esto también es muy interesante. Oye, ¿cuánto se dedica o la media de duración de esa llamada de discovery? Pues fijaros que son, ¿no? Son de 6 a 10 minutos, o sea, o incluso aquí de 10 a 15. Es decir, que hay un proceso de cualificación en la primera interacción con el cliente antes de pasar esto a ventas, o sea, antes de pasarlo al equipo de AES o de transitarlo al pipeline, ¿no? Aquí tenéis esta información. Javier, ¿algo que añadir aquí? ¿Alguna cosa que quieras puntualizar? No se te oye, Javier, está silenciado. Hay una pregunta aquí que ha lanzado Javier Cuesta de cuando habláis del número de toques hasta pasa que el paso a E no es mucho para un inbound. No, no entiendo muy bien la pregunta. O sea, para mí el número de toques no es el número de días que estamos intentando contactar con ese lead, sino es el número de intentos que hacemos independientemente del número de días. Por ejemplo, cuando estamos trabajando por teléfono, podemos establecer que un día que vamos a intentar contactar por teléfono vamos a hacer 3 intentos y esos serían 3 toques, que es diferente del número de días que vamos a estar intentando contactar con ese lead. Y ahí sí que hay también estadísticas de mercado que normalmente el resultado de máxima conversión a contacto lo obtenemos entre 6 y 8 días de intento. Ujú. Sí, este es el mundo de los procesos de prospección y de las cadencias. Aquí hay mucho que... voy a acelerar un poco el speech, ¿vale? Porque veo que se me va yendo el tiempo y quiero llegar a la parte de los casos de uso de clientes nuestros que nos han facilitado sus datos, que son muy interesantes. Salimos del mundo de esos leads inbound y nos metemos en el outbound puro. Es decir, recordar que aquí el punto de partida es una lista de cuentas, oye, o en el mejor de los casos, de personas. ¿Vale? Y aquí nos ha costado bastante más encontrar benchmarks. De hecho, no hemos encontrado ninguno que nos haya del todo dicho, joder, oye, qué buen estudio.
hemos encontrado uno de esta fuente de Eugeo Partners que basado en un caso de estudio de un cliente suyo, que en este caso un fabricante de embalaje flexible, no sé muy bien qué es esto, en Estados Unidos, lo que han hecho ha sido analizarlo y a partir de ahí definir una especie de marco de métricas, ¿vale? Para construir un caso de inversión. Entonces, aquí no nos dan las métricas, digamos, de un estudio de mercado muy completo de muchas empresas, sino que en base a este caso de estudio y a otros que ellos tienen, nos han dicho cuándo deberíamos preocuparnos, ¿vale? ¿Qué métricas nos deberían indicar vas mal? Cuando te dicen, oye, eres un crack, excelente, y un término medio, un bien. Aquí, claro, las métricas son más complicadas, porque aquí no ha habido, por parte de la persona a la que yo voy a contactar, no ha habido ningún acercamiento a nosotros. Esto es, voy a contactar a un tal Javier Jordan que no me conoce para nada ni ha interactuado conmigo. Entonces, fijaros que aquí hay una métrica muy importante que es la contactabilidad, el conseguir que Javier, en este caso que estoy poniendo de ejemplo, me responda a alguno de esos intentos de contactabilidad, ya sea por correo electrónico, por un mensaje de LinkedIn o que se ponga el teléfono y hable conmigo. Pues fijaros, lo que se considera que estaría bien, pues es entre el 10 y el 15%. O sea, de 100 con los que lo intento, si me quedo en estos márgenes, voy bien. De contactada, una vez que consigo tener esa contactabilidad a apertura, en este estudio de Eugeo, consideran que estaría bien si consigo entre el 40 y el 50% de tránsito a esas aperturas, a esa reunión. De apertura a oportunidad, entre el 80 y el 90. O sea, tela marinera. Aquí lo que estáis viendo es que depende mucho la calidad que yo le meta al principio y depende mucho del proceso que yo tenga para hacer la prospección, voy a poder conseguir estos ratios. Es decir, si yo en mi construcción de la lista estoy metiendo cuentas que realmente no encajan con mi perfil de cliente ideal, que no he hecho esa investigación previa, pues estoy metiendo mala calidad desde el inicio y entonces ni de lejos voy a conseguir estos ratios. De oportunidad a venta, pues entre el 15 y el 20 se considera por esta consultora como algo aceptable. Y fijaros el win rate. El win rate entre 0,5 y 1,5. Es decir, de 100 prospects, ya no son leads, ya son 100 personas. 6,75 consigo realizar la apertura, 5,4 pasan a ser oportunidad y una se gana. O sea, el win rate partiendo desde el prospect es del 1%. Javier, todo tuyo. ¿Cómo ves esto? A ver, en este caso es el que peor ratio de conversión tiene y realmente es el más complicado. Y normalmente aquí hay una forma de hacer como si fuera un lead inbound generado por marketing, que es equipar al equipo de SDRs que está haciendo la prospección de outbound de contenido relevante de alto valor añadido para que si somos capaces con esos buyer persona de ser muy relevantes y muy precisos en el contenido que les vamos a enviar y somos capaces de conseguir emails o de conseguir contactar por LinkedIn, podemos empezar por generar ese efecto de como si lo hubiera hecho marketing antes. Es decir, yo puedo empezar a enviar contenido muy relevante para que el lead no esté tan frío. Es decir, que en el momento que le llame pueda haber leído algún email, pueda haber descargado algún contenido que le he enviado, de forma que se asemeje más al caso anterior. La llamada por teléfono a puerta fría cada vez convierte peor. Y yo trabajo mucho a nivel internacional y hay países en los que no funciona para nada, por ejemplo, Alemania. Ujú. Ok. Vamos a ver ya. Bueno, aquí tenéis otras métricas que las podéis ver vosotros más tranquilamente porque se me va el tiempo y sobre todo quiero hablar de estos casos que tres de nuestros clientes pues, han sido muy amables y nos han facilitado sus métricas. En un caso se trata de un software de gestión de aduanas y transitarios, en otro un software de gestión de residuos y en el otro es un fabricante de equipamiento industrial y comercializan tanto producto como servicios. Fijaros que son tres casos de estudio con tickets estos dos podríamos decir que son parecidos, aunque en este caso es el doble, pero fijaros que en este otro caso su ticket de venta medio por cada venta es muy superior. Fijaros el tiempo de venta medio. Claro, no es casualidad que aquí su tiempo de venta medio son 6 meses, mientras que aquí estamos hablando de 3 y 2. Eh, ¿Qué hay, canales? hay,
Hay una Ujú. cosa aquí, David, que me gustaría comentar. Al comparar ticket medios, aquí podéis ver una casuística que los dos primeros casos probablemente sean recurrentes, es decir, que los ingresos se produzcan de forma recurrente. Sin embargo, en el equipamiento industrial seguramente son oportunidades de una venta cada X años al Claro. cliente. No habrá tanta recurrencia. Por eso el ticket es mucho más elevado, el ciclo de venta es mucho más largo por el nivel de la Correcto. inversión. Otro dato interesante que hemos preguntado es, oye, ¿qué canales utilizáis en prospección? Pues como veis, en los tres casos utilizan LinkedIn, mail y teléfono. En algún caso, en el primero, utilizan también WhatsApp. ¿Utilizan secuencias o cadencias, digamos, pensadas o diseñadas de prospección? Pues veis que en dos de los casos sí, y en el segundo, en el caso del software de gestión de residuos, no. Es decir, que dejan más libertad a sus SDRs para realizar esta función. Bueno, ¿qué más cosas? Aquí quería comentar, David, que probablemente el que no está utilizando cadencias, si os dais cuenta, es aquel que tiene el ticket medio más bajo. Entonces, esto puede estar relacionado con el hecho de que haya un volumen o un tamaño de mercado potencial mucho más elevado en número de potenciales clientes y Ujú. pasen más rápido por el mercado. Con lo cual, a lo mejor no tiene ni sentido establecer una cadencia porque su cadencia son 3 toques, simplemente. O sea, tres intentos. Claro, habría que ver los detalles. Pero creo que incluso, no lo preguntamos eso. Fijaros, ¿qué es lo que más preocupa a estas empresas? Pues fijaros que coinciden en la ejecución de llamadas de prospección es una cosa que les preocupa bastante. Es decir, entiendo que ahí ven pues, que cuesta más, ¿no? La parte de selección de nuevo personal. También coinciden mucho en la parte de que les preocupa la parte del playbook, del proceso de prospección, ¿vale? Voy rápido porque quiero llegar a las métricas. Fijaros, estas son las métricas que tienen estas tres empresas, y aquí he puesto la comparativa con los estudios que antes hemos visto, en la parte de la gestión de los leads que vienen de marketing, de los MQLs. Bueno, pues fijaros, interesante, número de leads, claro, en este caso, fijaros qué interesante es este caso, en la empresa de software de gestión de residuos. Aproximadamente solamente asignan 6 leads, que serán los que tengan a nivel cualificado. Pero mirar sus métricas, 94% de contactabilidad, pasan a ser reunión agendada un 59, no tienen no-shows, es decir, prácticamente no tienen la situación de plantón. Fijaros que el 100% pasan a ser oportunidades de venta y el 50% se vende, es decir, su win rate es brutal. Estamos hablando de un 27%. Acordaros que aquí los win rates de estos estudios eran del 2,42, del 6,36, aquí es un 27. En el caso de la empresa de gestión de aduanas y transitarios, también tienen una contactabilidad del 42. Fijaros que aquí es bastante, el 70% en el caso de la empresa de equipamiento industrial, brutal también. De contactada reunión, aquí ya son más modestos. Aquí, sin embargo, están muy a la par. Y de apertura a oportunidad, pues fijaros que son ratios altos, ¿vale? Es decir, que aquí se está haciendo un buen proceso en la fase previa para que pasen a oportunidad este porcentaje de oportunidades. Y aquí la venta, pues 17% y 23%. Es decir, el win rate, en el caso del primer caso de estudio, es del 1%, está incluso por debajo de los estudios que vimos de las consultoras estas que analizamos. Y en el caso del software de la empresa de equipamiento industrial, está más o menos en la línea de este segundo. ¿Qué podríamos comentar aquí, Javier? Yo creo que está muy relacionado y esta dispersión en los ratios de conversión se basa en la situación del mercado al que se dirigen cada una de las empresas. Por ejemplo, en la de gestión de aduanas y transitario la conozco muy bien porque es cliente mío. Y en este caso, todos los clientes a los que llaman, salvo empresas de nueva creación, la necesidad de software ya la tienen cubierta Ujú, de alguna forma o de otra, con lo cual hay que desplazar a un competidor normalmente, ujú. ¿vale? Con lo cual es mayor dificultad y de ahí el ratio de conversión más bajo. Es una cuestión de encontrar el momento, es decir, ese ratio de conversión nos indica que a corto es bajo, pero a medio plazo puede ser mucho más elevado, porque a lo mejor no es ahora el momento, pero más tarde sí es el momento. ¿Vale? Sin embargo, si me voy a gestión de residuos, no conozco ese mercado, pero probablemente sea un mercado donde sea un campo verde, un greenfield, donde nosotros podemos entrar porque no hay tanta penetración de software en el mercado.
y nos encontramos con mucha gente que no tiene la necesidad cubierta, Ujú. ¿vale? Fíjate que aquí, Y el caso, quería sí, comentar aquí que quizás esta empresa, que no sé si es posible, ojo, debería hacer el esfuerzo de generar más leads, porque los ratios de conversión son brutales, ujú. ¿no? Ahora, Sí, otra cosa es que sea totalmente. posible, que no sea posible. Lo que pasa que lo que ocurre siempre es que cuando metes más por arriba del funnel, los ratios de conversión empiezan a caer. Mm. Fijaros que aquí he hecho el O sea, trabajo inverso, ¿no? Como un ejercicio. He puesto aquí, en este caso, he puesto aquí las métricas de la primera empresa y fijaros lo que puede suponer, pues, aumentar un poquito algunas métricas, ¿no? Pues si aquí del 42%, pues lo subimos al 48%, de aquí al 17 lo vamos al 22%. Aquí no hay nada que mejorar, evidentemente. Esto yo creo que tampoco. Y aquí aumentamos un poquito, pues yo qué sé, del 17 al 24. Pues bueno, pues fijaros la diferencia, ¿no? En cuanto al win rate, pues pasaríamos de una venta de cada 100 leads, pues a dos. Entonces yo creo que el ir trabajando o el que las empresas os planteéis y nos planteemos, oye, ¿cómo podemos mejorar o dónde estamos fallando en la parte de apertura a oportunidad? Y a lo mejor durante un mes o un mes y medio o 2 meses trabajar aquí, pues a lo mejor grabando las reuniones de los AEs, viendo cómo es la calidad de lo que les está llegando desde los SDRs. Yo creo que el mejorar estas métricas, pues eso es lo que todos estamos, ¿no? Pero primero hay que identificarlas, claro. Voy a ir acabando porque eh, se nos va echando el tiempo encima. Os había prometido vale, hasta y 40. Y vamos a irnos, bueno, aquí veis un poco los criterios de cualificación que están utilizando, ¿vale? Pues en este caso las tres empresas se preocupan por validar el rol y que la empresa sea la adecuada, que han identificado el pain y en este caso que han identificado un plazo en las dos, en la primera y en la segunda. Vámonos a la parte más complicada, que siempre es la parte de outbound puro, ¿no? Partiendo de una lista de empresas. Pues aquí tenéis las métricas, fijaros los ratios. Claro, los ratios aquí ya no son tan bonitos, ¿vale? Estamos hablando de que aproximadamente el número de cuentas que entregan a su equipo de prospección, pues aquí lo tenéis, 100, 252 empresas al mes y 75, 250 personas a prospectar, es un poco los datos que aquí nos están dando. Y fijaros aquí la contactabilidad. A mí me parece una contactabilidad en estos dos primeros casos, para tema de outbound puro, que desde una lista de empresas, me parece un exitazo. O sea, esto lo veo más razonable, incluso también lo veo, fijaros que en Augeo Partner hablaban de un 12. Aquí estamos hablando de un 45, un 72 y un 80. O sea, yo aquí me quito el sombrero, sinceramente. De contactada a reunión agendada, ya baja. Fijaros, aquí mantienen un ratio muy alto en esta empresa. Aquí coinciden en un 9%. ¿Cuántos transitan a apertura? Esto es de contactada a reunión agendada. Ahora, de reunión agendada a reunión mantenida al 100%. Vale, aquí no. Aquí hay un porcentaje de no-show, de plantones. ¿Os fijáis? En esta empresa, aquí no tienen plantones, o sea, agendan y se mantiene la reunión, tendrán un proceso depurado para que esto se produzca. Aquí tienen más plantones. Y aquí, bueno, algo razonable. Pero aquí sí que creo que puede ser un pequeño drama, ¿no? O sea, lo veo un poco alto. De apertura a oportunidad, pues aquí tenéis los ratios. Y al final el que me interesa es de oportunidad a venta, 17, 33 y 26. Recordar que en el caso del estudio este de Augeo Partners, 17 se consideraba razonable, con lo cual están todos o bien en línea o bien por encima. Y los ratios o el win rate, aquí lo tenéis, 0,82, 0,78, 0,98. Es decir, en este caso en el cual he puesto los ratios de la segunda empresa, estamos hablando de que de 100 prospects, estamos teniendo unas ventas de inferior a uno. O sea, necesitan más de 100 al mes para vender, para tener una venta. Javier, todo tuyo. ¿Qué ves aquí? básicamente el planteamiento que yo me iré aquí es ver si en cada caso es rentable este tipo de prospección o no lo es, porque si me voy, por ejemplo, al caso de la de gestión de residuos con un ticket medio de 4.000 euros al año, si voy a tener que dedicar los recursos que tengo que dedicar para lograr cerrar ese 0,78 o ese primer cliente o único cliente que voy a cerrar en un mes, probablemente el coste de adquisición de clientes supere en mucho el ingreso que está generando la compañía, con lo cual voy a tardar muchísimo tiempo en recuperar el cliente.
Entonces, yo me cuestionaría con estos ratios la rentabilidad. En el primer caso, podría decir lo mismo, pero como es un cliente que conozco, sé que es rentable porque a lo mejor a corto no se cierra, pero a medio se cierra. Entonces, el ratio sube a medio plazo. Y esta, desde luego, sí que parece interesante por su ticket de venta medio, ¿no? Depende del margen bruto que tengan, porque están Claro, vendiendo claro. equipamiento. Están Porque vendiendo aquí no equipamiento. tienes que ir contra el ticket medio de venta, sino contra el margen bruto. En el Ujú, otro caso es software. El margen bruto que puedes asumir es el 100% prácticamente cuando cubres gastos. correcto. Bueno, y ya llegamos a la parte un poco de conclusiones. Te lo voy a dejar a ti, Javier, lo de las conclusiones. A ver, yo la conclusión con la que me quedaría es, como veis, es muy difícil establecer un benchmark para cada uno de vuestros casos. Entonces, mi recomendación es que el mejor benchmark es el tuyo. Y el tuyo es el que estás midiendo. Entonces, lo primero que tienes que hacer es identificar las métricas a medir. Segundo, empezar a medirlas correctamente y a partir de ahí establecer un proceso de mejora continua para ir mejorando esas métricas de forma constante con acciones específicas. Entonces es, uno, identificar métricas, dos, empezar a medirlas, tercero, decidir cuáles son de todos los ratios de conversión, de todos los pasos intermedios que hay, elegir cuál es en el que tienes mayor caída, poner planes de acción para mejorarlo y empezar a mejorar a partir de ahí la conversión total. Claro, yo aquí también un poco el consejo, ¿no? Los benchmarks únicos, pues parece que no existen. Aquel que, ¿no? Aquel que, ese espejito mágico en el que mirarme, pues es muy difícil de localizarlo. Pues hay que buscar benchmarks más sectoriales de empresas parecidas a la tuya o hablar incluso con otras empresas del sector o parecidos para intentar tener ese espejo. Pero bueno, no obstante, nos llevamos un pequeño chasco cuando llegamos a esta conclusión, pero es que realmente encontrar una especie de espejo único realmente ha sido y es yo creo que un imposible, ¿no? Entonces, bueno, espero que esto, no obstante, os haya aportado todos estos ejemplos de empresas que han publicado esto a nivel de consultoras y de estos casos reales de clientes nuestros. Y ya para acabar, yo creo que los cuatro pilares del desarrollo de negocio que siempre hay que vigilar es, por un lado, definir bien la estrategia, el go-to-market, quién es mi perfil de cliente ideal, quiénes son mis buyer persona, cuáles son los KPIs que tengo que ir controlando. En segundo lugar, la parte de procesos, definir playbooks de prospección y de ventas, ¿vale? Para que esos procesos nos guíen nuestra acción y encaminen la estrategia. Evidentemente, el equipo aquí es fundamental en cuanto a tenerlo capacitado y motivado. Y luego también juega un papel importante cómo nos ayudamos con diferentes tecnologías pues de eficiencia de ventas, ¿no? Pues desde el CRM o herramientas de automatización de cadencias, etcétera. Y ya para acabar, y antes de dar paso a las preguntas y a lo que queráis, llamada a la acción. Aquí tenéis Outbounders por si queréis mejorar vuestros procesos de venta o definir vuestros playbooks. Sin más, os dije que íbamos a acabar sobre 40, sobre la 1:40, pues 1:42, menos los 2 minutos que he restado al principio para daros paso de llegada. Pues por nuestro lado, nada más y quedamos abiertos, como no, a vuestros comentarios y a vuestras preguntas de aquellos que os queráis quedar. Muchas gracias y abiertos a comentarios. ¿Qué os ha parecido? ¿Cómo se os ha quedado el body? Lola, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo ves? A ver, nada, te comento, me ha parecido muy interesante, ¿eh? O sea, es algo que lógicamente nosotros vivimos en el día a día. Bueno, creo que tú sí sabéis lo que nosotros vendemos. Nosotros vendemos software a un perfil de cliente pues bastante alto, ¿vale? No teníamos un poco la referencia de nuestras métricas, que es un poco lo que nos pasa, porque, bueno, recientemente nosotros estamos creando y modelando nuestro área de negocio de New Business, ¿vale? En el desarrollo y sí que es verdad que utilizamos diferentes herramientas y demás, pero bueno, todavía nos cuesta definir las métricas. Entonces, Mm. simplemente por referencia, creo que son bastante acertadas en los estudios que ponéis, que compartís con nosotros y, y bueno, al final luego la experiencia es de cada uno. Sí que Claro. tengo yo la sensación que los plazos en nuestro caso se nos hacen más largos todavía, en la toma Mm. de decisión. Esa es una. Luego los proyectos son en algunos casos todavía es con un teque mayor, que bueno, que al final
lógicamente la participación para poder convertir y demás va por invitación a través de RFPs, con lo cual eso ya es otra historia, Claro, ¿no? otra historia. Es la más acertada quizás para luego llegar a convertir, pero bueno, de primera es interesante. Saber si vais a compartir el vídeo, que me Sí, parecería sí. muy... Ah, vale. Sí, lo compartimos y la presentación. Hombre, Lola, lo que estás diciendo está claro. Yo he vendido en su día, como vosotros hacéis, la gran cuenta y ahí los tiempos de venta pueden ser absolutamente desesperantes. Sí, de hecho, incluso los impactos, nosotros hacemos prospección mucho por LinkedIn, básicamente, encontrando al buyer persona, pero para conseguir esa primera reunión y que empiece a tenerte un poco de referencia, que quiera interactuar contigo y tener esa primera reunión, a mí hay veces que me ha costado hasta 8 meses. O sea, hablando ya de cuentas muy grandes, que luego es verdad que cuando ya me la han concedido, pues he llegado al valle de persona y avanzo y demás, pero conseguir esa reunión es complicada, ¿eh? O sea, hablo Yo de mi creo que el experiencia, proceso, he fíjate, trabajado todo tipo de cuentas, ¿eh? Ahora no, estoy está a otro claro. nivel, pero es verdad que es así. Yo creo ¿Qué que el hacéis a proceso de nivel, venta y sobre todo muchas veces en la gran cuenta, a veces no solo en la gran cuenta, pero en general yo creo que es tan importante es cualificar como descualificar. O sea, muchas Sí, veces no estamos sincerando el forecast. Tenemos un forecast que ahí parece muchas cosas y que realmente no es sincero. A veces los vendedores, y yo creo que ahí podemos caer casi todos, en ocasiones veo que nos hacemos o que nos podemos estar haciendo trampas al solitario. Por eso yo eh, Lola, creo que hay que establecer criterios de cualificación sí, objetivos, ¿no? sí, en Objetivos. esas estamos. Al fin. Es importante esto que dices, David. De hecho, nosotros este año estamos teniendo un trabajo de definir exactamente las cuentas que nos interesa trabajar para conseguir negocio. Y no te voy a decir en 6 meses, pero que pueda ser un cliente realmente potencial. Y hay cuentas en las que hay verdad que el interlocutor te escucha, pero sabes que no vas a hacer negocio. Entonces, esas realmente tampoco valen. Claro. Hay que descualificar, efectivamente. Es un poco, bueno, es un proceso que hay que hacer, hay que hilar fino, lógicamente, porque si no, las métricas cada vez se convierten en peores resultados y no es el caso. No es lo que Mm, queremos. mm. Lola, quería preguntarte, soy Javier, quería preguntarte, ¿qué hacéis en LinkedIn a nivel de contenido para acelerar la consecución de esa primera reunión? A ver, creo que tenemos nosotros un poco vacío la parte de marketing, honestamente, ¿vale? Porque también estamos en un periodo de transición como empresa. Entonces, bueno, yo de forma particular sí que trabajo un poco la generación de contenidos. Tengo un blog que hago publicaciones un poco de difusión quincenalmente, pues bueno, de soluciones y nuestra propuesta de software realmente, ¿no? De soluciones de software que nosotros vendemos. Y trabajamos con automatización de embudos a través de nuestro perfil, ¿vale? Directamente, pues bueno, con mensajes. Pero es verdad que no hacemos, porque nos lleva mucho tiempo todo esto, o sea, como a todo el mundo, ¿vale? Y nosotros, porque al final mi labor es directamente la prospección. Entonces, tenemos que acompañarnos mucho más de herramientas bueno, y compañeros de marketing, que ahora no estamos en ese punto, porque a nosotros no nos llega el lead. O sea, esta es nuestra realidad. O sea, Claro. nosotros todo el rato tenemos que andar en la búsqueda. Yo lo que te diría es que lo que estáis haciendo es como mandar soldados a la guerra, a la trinchera con un tirachinas. Es decir, el contenido es básico, sobre todo en LinkedIn, el contenido de calidad. Entonces, ese contenido tiene que estar estructurado alrededor de los pains, de los problemas que tiene el buyer persona al que estás intentando contactar. Si tú estás mandando contenido de valor, vas a conseguir dos cosas: ser relevante para ese buyer persona y ser precisa. Y, por tanto, ese buyer persona va a entender que le merece la pena tener una reunión corta contigo, aunque sea una muy cortita, y vas a aclarar ese ciclo. Entonces, te diría que todo el esfuerzo que hagas, y te lo digo por experiencia trabajando con muchas Sí, sí. empresas en contenido, estructurado de esa forma, es lo que te va a ayudar a conseguir esas reuniones. Yo por Eh, apuntar un punto más a lo que dices, también es verdad que luego es un esfuerzo, como tú decías, Lola, muy grande. Nosotros en Outbounders conseguimos que ya cerca del 50% del negocio nos venga por inbound. Ahora, nos ha costado bastante tiempo y un esfuerzo continuado, porque esto de sacar, por ejemplo, un podcast todas las semanas lleva tiempo. Publicar, obvio. publicar entre las tres personas que estamos liderando Outbounders
una media de 10 posts educacionales en LinkedIn, tela marinera. Hacer webinars como esto es el resultado de un trabajo previo, o sea, cuesta trabajo, pero es verdad lo que dice Javier, merece la pena, aunque es una carrera de fondo. Es una carrera de fondo. Oye, más preguntas, más comentarios de alguien más que quiera participar o resolver alguna duda, preguntar algo, compartir una experiencia. A los que veo así con la cámara encendida, ¿no? Javier Cuesta, Héctor, Jaime, Fernando, Emma, Rubén. Venga, Rubén, dale caña. Sí. Nada, yo compartir un poquitín la experiencia, que es un poco diferente a lo que estáis comentando hasta ahora, ¿vale? Nosotros también vendemos software, como comentaba la compañera, software para gimnasios. En este caso, lo que captamos es leads inbound, la mayoría vienen por publicidad, pero son inbound, ¿vale? Un 90%, luego también hay canales de referidos, canales de otro tipo. Y nuestros ratios son bastante diferentes a lo que estabas mostrando en los estudios, ¿vale? Nosotros somos muy cautelosos a la hora de cualificar. Tenemos baja contactabilidad, un 20, para mi gusto, un 20%, 30% de contactabilidad, alrededor de un 20%. Pero luego cuando cualifica el SDR tiene que realmente considerar que ese cualificado, ese posible cliente, ese lead, tiene que tener opción de venta. Entonces, si no, ¿para qué le voy a calificar? Puede ser calificado, pero si yo no le veo con interés o no le estoy solucionando un problema, ¿para qué le voy a pasar trabajo a un vendedor y quitar tiempo de la empresa para que luego no vaya a nada, ¿no? Entonces, nosotros somos muy cautelosos a la hora de pasar a un lead a demo y luego de demo a oportunidad. ¿Vale? Digamos que son dos. El que pasa demo es el propio SDR y luego el que crea la oportunidad tras hacer la demo es el vendedor, ¿no? Entonces, es el ratio de venta de demo o de oportunidad perdona, de oportunidad a cliente estamos rondando un 90%. Claro, porque metéis mucha calidad en todos los pasos anteriores. Claro, en vez de meter ahí cantidad y que trabaje el equipo, no, yo prefiero que trabaje lo que tenga que trabajar, pero con clientes que realmente sean interesantes. Es decir, Sí, sí. prefiero que un SDR diga que no y que no le pase a ventas que el que se cree una bola de trabajo que al final no den abasto. Además, para eso luego están esos flujos de lead nurturing que se le van a seguir cultivando a esos clientes que a lo mejor no era del todo cualificado y si en algún momento vuelve a insistir, volveremos a trabajar con él, pero no veo una necesidad de pasarle en ese flujo de ventas y crear un trabajo innecesario a la empresa o al resto de Yo que quería compañeros. compartir contigo esta slide y con el resto, que yo creo que es un poco lo que está comentando el compañero, ¿no? Es decir, los criterios de calidad, cuando tú vas a transitar de una etapa a la siguiente, aquí tiene que haber siempre una validación, unos criterios que tenéis que establecer en cada empresa de, oye, criterios para transitar entre etapas. Pues, por ejemplo, cuando estoy, esto es en el tema, me da igual que sea un prospect o un lead. Oye, la calidad desde aquí en el principio es fundamental. O sea, yo no voy a llamar realmente a nadie si previamente no he comprobado una serie de cosas. ¿Para qué voy a llamar a un tal Juan Pérez si Juan Pérez ya compruebo que no es mi target, que no está en la empresa que yo necesito y que no tiene el cargo adecuado o el rol adecuado? Luego, oye, no puede transitar de contactabilidad a reunión si yo aquí en este tránsito, en este proceso, detecto que no cumple una serie de criterios de cualificación mínimos que hemos tenido que fijar. Es decir, aquí es muy importante, que es lo que está comentando Rubén. Y de nuevo, oye, yo no transito nada de reunión a oportunidad, de nuevo, si no cumple los criterios que hemos establecido, ¿no? O sea, que cuanta más Incluso calidad imprimas en el proceso, más sincerado está el forecast y el trabajo se va haciendo de una manera que luego los ratios de oportunidad a venta pues son los que puede tener Rubén. incluso ser conscientes de si le estamos solucionando el problema al cliente o no. Es decir, en ese paso del 2 al 3 de SDR, de pasar luego ya a demo, es decir, aunque el cliente sea cualificado, si yo no le estoy dando una solución mejor de la que a lo mejor tiene o le estoy dando una solución al problema que puede tener incorporado, directamente no le pasamos. Prefiero decirle que no, repito, para no crear un flujo de trabajo que no va a llegar a nada. ¿Vale? Al menos es como nosotros lo trabajamos.
Y ya te digo que, bueno, en principio el win rate con el que nosotros estamos manejando estamos por encima del 5%, es del lead a cliente final, estamos por encima del 5%, que creo que con las gráficas que has mostrado antes es bastante interesante. Felicidades, está muy bien. Ahora, la única pregunta que te hago en forma de duda es que en ocasiones el SDR, la persona que hace la prospección, puede decir, oye, me exigen demasiado nivel de cualificación. Es que ya casi, ¿para qué eso lo voy a pasar a la E? Pues ya casi que continúo y lo cierro yo. O sea, ahí tiene que haber un equilibrio, ¿no? Que a veces es difícil de encontrar. Sí, bueno, al final, como somos un software, el AE lo que hace es enseñar el software en base a beneficios, ¿no? Entonces el SDR le califica, le sacas los dolores de ese cliente para ver si nosotros podemos resolver o dar solución a esos problemas que él puede tener. En este caso, y es lo que le pasa, no le habla del software como tal, le habla de solucionar unos problemas que puedo tener el SDR, ¿no? Entonces es lo que realmente nosotros trabajamos o cómo lo hacemos de esta manera, ¿no? Que Lola comentaba. Y antes comentaba también, Javier ha comentado a Lola si trabaja en LinkedIn. Nosotros, por ejemplo, por desgracia, nuestro buyer persona no está en LinkedIn, porque vamos a centros pequeñitos que incluso de Latinoamérica, la mayor parte de nuestro cliente, que no tienen LinkedIn. Entonces tenemos que trabajar otros canales y es desde donde vienen, ¿vale? Entonces cuesta un poquitín a veces, pero si encuentras el canal adecuado, que puede ser de publicidad, de inbound, vas a llegar mucho más fácil a esos leads que te van a solicitar información y que ya pueden pasar por ese flujo. Rubén, también podéis trabajar a través de emailing si lográis Lo hacemos. obtener los emails de esos centros, ¿vale? Con contenido, y ahí hay una herramienta que está funcionando bastante bien que se llama scrap.io. Nosotros tenemos una herramienta propia que genera dentro de nuestro propio sistema que además, bueno, lo tenemos integrado dentro de nuestra web para hacer esos envíos, en el cual clasificamos por listas, segmentamos a los envíos dependiendo de lo que queramos y todas las semanas se envía mínimo un email a toda nuestra lista que tenemos de leads, ¿vale? Para hacer ese seguimiento. ¿Qué hacéis con los leads que no pasáis al vendedor? Los leads que no pasamos a vendedor se les pasa a ese lead nurturing automático, que en un primer momento durante varios meses se le envía con más frecuencia esos emails y luego ya pasado esos 3 meses lo que se hace es un envío semanal. Vale, pero no tenéis segmentados a los leads que no pasáis por el motivo por el que no se han pasado para hacer un nurturing específico. En el propio CRM tenemos el motivo por el cual no ha calificado o no ha pasado, ¿no? Entonces, luego en base a ese motivo y a las etiquetas que le generamos a este lead, pues podemos hacer, como te he comentado, esos envíos con esa segmentación en concreto, pues a lo mejor, imagínate que es porque ellos estaban buscando algún tipo de funcionalidad o de beneficio que nosotros no les dábamos y de repente sacamos esa funcionalidad, pues podemos hacer un rastreo de los que han o estaban interesados en alguna funcionalidad, una tienda de comercio electrónico dentro de su gimnasio, lo que fuera, y nosotros directamente pues ya hacemos un envío a esos que estaban en ese caso. Lo tenéis en vuestro caso, WhatsApp muy bien entiendo que es montado. un canal importante, ¿no? Muy importante WhatsApp. Nosotros es uno de los canales, cuando entra en el flujo automático, aparte de la llamada del SDR, incluso te diría que muchos SDRs ya se han acostumbrado mucho más al WhatsApp, pero sí que tienen tasa de cierre bastante grande, porque en los canales donde trabajamos, Latinoamérica sobre todo, le funciona muy bien. Y incluso en las fichas que he visto antes que tenías, no estabas, una de las marcas de los ejemplos que ponías que no hacían vídeo videomensaje y es una de las cosas que da muy buen resultado el videomensaje, bien sea por WhatsApp o por email, funciona mucho más, vas a tener un ratio mucho mayor que simplemente un email o simplemente un mensaje. Sí, nosotros lo utilizamos en todas nuestras cadencias, el tema del video email o videomensaje por LinkedIn o por cualquier otro canal. Lo utilizamos normalmente en touch points ya más, no los primeros touch points de la cadencia, sino en touch points intermedios y sobre todo para compartir algún contenido. Cuando lo probamos en las primeras etapas del proceso de prospección, nos dio muy mal resultado, yo creo, porque la gente se quedaba demasiado flasada. De hecho, yo una vez hice el experimento de en una mañana mandar como 20 o 25 videomensajes en el primer touch point. Y, joder, nadie me contestó. Me extrañó tanto que me empeñé en contactar a esas personas, no conseguí hablar con todos y les pregunté, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no? ¿Qué te ha parecido? Y muchos me dijeron, ostras, tío, es que me sentí un poco invadido, porque compartía el perfil de la persona detrás mío, su web, entonces el tío dijo, hostia, ¿no? Pero luego, sin embargo, cuando lo metimos en pasos de la cadencia
más alejados del primer touch point, en el cuarto, en el séptimo, ahí sí funciona muy bien. Sí, opino lo mismo. Nos ocurre, es decir, ese vídeo no se mete directamente en el primer mensaje. Es decir, ya Claro, cuando llevas algún touch point que ya sí. sabe o ha tenido conciencia de que le estás intentando contactar, es cuando se Mm, le metes directamente ese vídeo ya para intentar realmente hacer ese salto de contactabilidad o de que el cliente diga, pues, y ya te hable, ¿no? Porque a veces no mm, ocurre que les mandas los WhatsApps o los emails y ya sabes que no hay respuesta, ¿no? Entonces, eso hace que mm. haya mayor respuesta. Bueno, ¿alguien más quiere comentarnos algo? ¿Ideas, experiencias? Bueno, Yo primero les quiero agradecer, la verdad que muy bueno. Tiene mucha información. Creo que igual es muy difícil porque cada uno aquí imagino, somos todos vendedores, ya he ido pasando por algunos perfiles de LinkedIn. Para mí es una hermosa herramienta. Yo quisiera compartir un caso a ver si su experiencia me puede ayudar un poco en este momento. Em, Yo estoy en un proceso de creación completamente nuevo de una unidad de negocio, pero es la unidad de negocio, digamos, relegada de la compañía, donde todo el foco de comunicación está puesto en la unidad de negocio, en la vaca lechera, vamos a decir, bueno, el producto estrella. Y me estoy encontrando con el problema de que si bien hago yo solo tanto outbound como inbound, me está costando mucho armar una métrica medible. A ver, como bien han dicho, en inbound, por quienes somos, por lo general quien nos contacta nos termina comprando. En outbound, como decía antes Lola, uno se puede cansar de tratar de que le respondan un correo al menos. Sí, lo que he logrado hacer, al menos, es categorizar digamos, a la posible cartera de prospectos, ¿no? Para nosotros, casi cualquier empresa es un prospecto por nuestra industria también, por una cuestión de que lo que ofrecemos muchas veces también está subvencionado por el Estado, o sea que prácticamente depende el importe, no tiene costo para el cliente final. Y así todo, no teniendo casi costo, no consigo muchas respuestas. Bueno, yo te diría que la prospección es muy difícil. Es muy difícil. De hecho, además es un problema altamente visible, porque el gestionar una demo con un cliente, si tú le preguntas a un vendedor, oye, qué tal que la relación con los clientes cuando tienes la presentación? Ah, fenomenal, no tengo ningún problema. Luego, si escarbas, puede que haya problemas ocultos, pero la prospección es evidentemente un problema hipervisible. O genero, o genero aperturas o no las genero, ¿no? Y aparte es intenso yo te diría que los pilares son los que te he comentado, ¿no? Tienes que tener muy clara la parte de, aunque le pueda vender a todo el mundo, no me conviene atacar a todo el mundo, es decir, voy a segmentar, voy a identificar diferentes perfiles de cliente ideal y voy a ir haciendo como intentos y pequeñas campañas. La parte de definir esos procesos también es muy importante y es más casi importante no lo que vende, sino el cómo lo vende, es decir, el copy de ese correo electrónico tiene que tener un formato determinado, una anatomía determinada, o normalmente son emails que no pueden superar las 150 palabras. En prospección, como bien antes comentaba Rubén, en prospección está prohibido, a ver si me queda claro, ¿no? Prohibido hablar de producto ni de funcionalidades. Hablas de la capacidad de solucionar problemáticas. Y tienes que ponerle el pain en forma muchas veces de pregunta, ¿vale? Delante de la persona para que genere una contactabilidad, una respuesta. El teléfono es una herramienta también fundamental, pero claro, hay que saber hacer esas llamadas, hay que saber realizar la apertura. Es decir, es que no te puedo dar ningún consejo concreto porque la No, falta mucha prospección información, la falta prospección muchísima información. es difícil y cualquier mejora que vayas introduciendo, ya sea en la parte de estrategia, de proceso, del copy, de la habilidad de la persona, porque hay personas que son muy buenas entrando en conversaciones, otras son muchos los factores. No sé si Javier te quiere dar un consejo a este respecto, pero Ahí vi es que estaba difícil, ¿no? chateando también, Javier.
Sí, estoy chateando, pero bueno, estaba escuchando la conversación. Yo lo que te diría es lo mismo que le he dicho a Lola. En la parte de outbound, que es precisamente donde más sufrir, lo que tenéis que hacer es aproximarlo a un lead generado por inbound. Y aquí el contenido es crítico. Entonces, si yo Ese es, tuviera que poner foco en algo a mejorar, es un contenido muy específico de alta calidad, hablando de los problemas. Ten en cuenta las etapas, que primero tienes que hacer al prospect, le tienes que hacer consciente del problema, luego consciente de la solución y ya te podrá pasar a considerar. Entonces, aquí el contenido es una pieza clave y ese contenido tiene que ser de altísima calidad, muy orientado a los pains del buyer persona que tú puedes solucionar. Claro. Te voy a poner un ejemplo que además me toca de cerca por estar aquí, Lola. La empresa a la que pertenece Lola es cliente nuestro y yo no conocía, es cliente nuestro por un proceso de outbound, de prospección que yo hice, en este caso con su dirección, con su director comercial. En la cadencia que yo utilicé fue decirle, hola, empezó por LinkedIn. Hola, veo que nos dedicamos a tal ámbito. Oye, tengo unos ejemplos de embudos de prospección que creo que te pueden resultar interesantes y otro contenido parecido. ¿Te interesa? Es decir, lo que hice fue empujar del contenido, pidiéndole permiso. Cuando en este caso Ricardo me dijo que sí, lo metí en un proceso automático de nurturing donde durante 21 días recibió contenido mío. Contenido pensado para dirección comercial, que fueron 7 correos. Pum, 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 pum. Pero le había pedido permiso. Y cuando acabó esa cadencia de entrega de contenido, ¿qué hice? Cogí el teléfono y le llamé. ¿Vale? Para claro. preguntarle, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo lo ves? O no sé si incluso en el proceso, no me acuerdo, él me dijo, él vino hacia mí. Es un ejemplo de embudo de prospección basado en contenido. Claro. Pero no es el único que nos funciona. Nosotros ahora no estamos utilizando esta aproximación, estamos utilizando una aproximación más directa, no tanto basado en el envío de contenido, sino en hacer preguntas. Hacer preguntas que destapen una reflexión, ¿no? Ostras, lo que me ha preguntado aquí. Pero bueno, es que son muchos los métodos y No, hay sí, que ir voy. probándolos. Sí, sí, Bueno, voy en eso. Gracias. nada. Nada. Bueno, pues ¿alguien más quiere comentar o nos vamos a comer? ¿Qué Quería hacer hacemos? una pregunta, si puede ser. Sí, claro que no. Claro que sí, Marian, por Pues yo supuesto. quería hacer una pregunta sobre el contenido, porque decís que es clave y has dicho que, bueno, que al final has compartido ahora esta estrategia de ir enviando mensajes. No sé qué de importante es también que vayan publicando los SDRs y sales contenido en LinkedIn como publicaciones. No sé si esa es una de las estrategias que vosotros también utilizáis y si es así, si es cuestión de que, bueno, que sean los mismos comerciales, ¿no? Los que creen este contenido. Yo es que trabajo en el departamento de marketing, entonces Mm, me interesa saber un poco hasta qué punto podemos apoyar, mm, porque nosotros podemos generar ese contenido que pueda ser utilizado para enviar en mensajes, pero mm. claro, luego de ahí a que creemos contenido para publicaciones para cada SDR o comercial, se nos va de los recursos Ya, que tenemos. ya. Vale. A ver, en LinkedIn yo te diría, lo primero es siempre compartir el contenido desde perfiles personales. El perfil de empresa es un repositorio de contenido, pero tú no puedes establecer una relación, una conversación desde el perfil de empresa con una persona, ¿vale? Entonces, postear desde el perfil de empresa y que luego la gente haga reposting, el algoritmo de LinkedIn no funciona muy bien. Hay que hacerlo, compartirlo desde perfiles personales. Segundo, los perfiles personales tienen que ser relevantes para el buyer persona, sobre todo en la primera fase, que es solicitud de contacto. Si yo, como SDR, lo primero que veo en el headline o lo que ve la gente mío en el headline es que soy SDR, mi ratio de contactabilidad se tumba al suelo, porque ya la gente está hasta las narices de recibir mensajes en LinkedIn que le están vendiendo de todo todos los días. En LinkedIn está prohibido vender, absolutamente prohibido. Es una herramienta para generar relaciones y reputación, ¿vale? Y utilizamos el contenido y la relevancia en ese caso. Entonces, el contenido tiene que estar estructurado por tipo de buyer persona y relacionado con los pains de ese buyer persona. Es decir, yo no chuto el mismo contenido a todos los buyer persona de toda la gente y lo hago de forma orgánica a través de post. No hay que utilizar LinkedIn Ads.
LinkedIn Ads funciona cuando vas a lanzar un contenido que quieres que alcance a una audiencia que tú no tienes conectada a primer nivel en LinkedIn. Es decir, quieres tener muchísimo más alcance y vas a utilizar dinero para hacerlo de forma rápida. Y vas a sacar un white paper o vas a sacar un documento que se lo van a tener que descargar y vas a pedirle un mail. Eso que te favorece, uno, que alcanzan más y dos, que vas a obtener un mail y por tanto vas a poder trabajar en prospección con otro canal adicional que no estabas hasta ahora trabajando, que es el email. Yo mi consejo, por añadir algo adicional, es que evidentemente 100% de acuerdo con Javier. Sí, respondiendo a tu pregunta, los vendedores y los SDRs, en la medida en que puedan, deberían compartir contenidos que creéis desde marketing, que se quiten de su title la palabra vendedor o SDR, que pongan qué es lo en qué ayudan a su interlocutor. Y luego los contenidos que creéis en la fase de educación son de educación, es decir, cero autobombo. Cero autobombo. O sea, si nosotros cuando hacemos un podcast o este webinar, sí, al final hemos metido un call to action ahí, ¿no? Ya sabéis lo que hacemos, pero todo el contenido ha sido educacional y eso lo que hace es que si esto lo vais viendo en los perfiles de nuestros, pues al final se te va creando una reputación. Oye, este tipo parece que sabe algo de ventas, ¿no? Pues eso es un poco el objetivo. Las publicaciones tienen que ser sobre cómo se solucionan determinados problemas, ni siquiera diciendo nosotros los solucionamos. Bueno, pues son las 2:10. Casos de Disculpa un éxito, momento, supongo David, que también, ¿no? por aclarar a Mariana. El contenido también tiene que estar estructurado por etapas del funnel de marketing. Es decir, no es lo mismo el primer contenido que le envías a una persona que el contenido cuando ya está en una fase de consideración. Por ejemplo, casos de éxito se utilizan en las etapas finales, porque le vas a estar presentando lo que dice un cliente vuestro de qué es lo que le ha pasado en su vida y cómo ha mejorado, se lo está contando a través de ese contenido a una persona que lo más probable es que le esté pasando lo mismo. Sí, totalmente. Sí, la idea es esa. Los casos de éxito los tenemos un poco más para la fase de consideración, ¿no? Pero bueno, todavía hay margen de mejora para lo que estáis comentando de contenido educacional. Pero sí, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, pues vamos a dar por cerrada la sesión, si os parece. Gracias por haber asistido. Espero que os haya sido útil y nada, me despido sin más. Hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos. Un saludo. Gracias a ambos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, chao. Gracias.